¿Cómo están, amigos y queridos hermanos? Sean bienvenidos a una continuación del estudio Cómo hacer amigos para Dios. Llegamos a este estudio, cómo desarrollar una actitud ganadora. ¿Para qué? Eso es lo que vamos a estudiar. En esta lección llegamos al punto central de todos estos estudios. Y para esto me acompaña el doctor Sergio. Bienvenido, doctor Sergio. ¿Cómo está? Gracias, Miguel. ¿Está contento? Sí, nuevamente estoy aquí en el estudio. Primero dándole gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir nueva vez y aquí para poder conversar contigo y con todos los televidentes. De las buenas nuevas. Absolutamente. Amén. Doctor, ¿qué le parece si antes de abrir y compartir este estudio con nosotros, nos dirige con nuestros televidentes a una pequeña oración? Cómo no, con gusto. Oremos. Señor y Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias en este momento por el privilegio de habernos traído a este día que ha estado lleno de luz. Aunque muchas cosas ocurren en nuestro entorno, Señor, que ennublecen nuestras mentes, pero te damos gracias por la oportunidad que nos das. Pero más, Señor, por la oportunidad que nos das de traer, de conversar con los amigos televidentes que van a estar escuchando esta lección. Que, Señor, que a través de ella podamos aprender cómo desarrollar una actitud ganadora, no como el hombre quiere, no como la ciencia del hombre, sino como tú quieres, como la ciencia del cielo dicta, que es a través del conocimiento de Cristo Jesús. Gracias, sé con nosotros. Guía nuestros pensamientos y también prepara los corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Quiero comenzar leyendo 1 de Pedro 3:15. Pero antes, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, doctor, constantemente estamos viendo que gente viene hacia Él, es atraída hacia Él como un imán. Y vemos a Jesús aceptando todo tipo de gente. Les hablaba con amor, los sanaba, buscaba hacerlos feliz. Y en algunas ocasiones a los orgullosos dirigentes judíos les lanzaba algunas represalias por amor. ¿Qué es lo que Jesús quiere para sus discípulos hoy en día? Quiero leer 1 de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo entiende usted, doctor, este pasaje? Bien, yo creo que se explica solo, Miguel, si lo miramos con una vista aguda, con una vista celestial, no una vista necesariamente científica y social. Podemos ver que la lección quiere que desarrollemos una actitud ganadora. Pero esa actitud ganadora, pues tenemos el contexto científico del cielo, que es la vida de Jesús mismo, como tú decías bien, pero también tenemos el concepto de la ciencia del hombre, que está basado en el yo. Más, Jesús es el gran yo soy. Amén. Entonces el concepto de la actitud ganadora tiene que estar basada en el gran yo soy, no en el pequeño yo soy, que ese es el mío. Entonces, la lección que vamos a aprender el día de hoy no es una lección que está basada en el concepto del yo humano, que tiene que ver con la riqueza, con el bienestar social, que tiene que ver con tener el carro, la casa, que tener control de nuestro ambiente. No, vamos a verlo desde otro punto de vista. Y para eso, para tener esa actitud ganadora, Miguel, de acuerdo al texto, necesitamos santificar al Señor de todo corazón. Cuando santificamos al Señor de todo corazón, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, entonces vamos a poder presentar una defensa, no una defensa social, sino una defensa celestial
introduciendo a Jesús como el corazón de nuestras vidas para que a esa persona también aprenda a amistarse con ellos. Defensa no se refiere a una discusión. No en el sentido de la discusión, sino una defensa. Jesús nunca discutió, sino que presentó la palabra del Padre con poder, con carisma, con entusiasmo, pero amistando a quien hablaba. En ese sentido, cualquier objeción que había, Miguel, era echada abajo. Amén. Y aquí el mismo versículo nos dice, con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es así, Miguel, y yo sé que tú tienes preguntas que hacer, pero para esto, para que podamos presentar a Jesús y poderlo santificar y desarrollar una actitud ganadora, también yo quiero decir que primero tenemos que apartar esos momentos personales con Dios. Tenemos que aprender a conocerlo. Y para santificarlo, tenemos que estudiar a Jesús. Tenemos que mirar y seguir los pasos que Él daba. Pero no uno, no, cada uno de los pasos. Y vamos a ver cuán maravilloso habría sido para la humanidad poderlo seguir. Como tú decías hace un ratito, a muchos les llamó la atención. No todo fue mansedumbre. Pero a los que llamó la atención lo hizo con amor, aunque lo llamó sepulcros blanqueados, pero lo hizo con una actitud donde realmente dio a conocer que Él era manso y que era humilde. Pero también a aquellos a quien Él llama, lo hace, lo ayuda, lo insta para que ellos puedan luchar contra el pecado. Lo hace para que ellos puedan, aquellos que estaban plagados de culpas también los abordó. Aquellos que eran condenados sin remedios también lo abordó. Aquellos que estaban en los pecados más viles los abordó. Y los abordó simplemente para enseñarle una lección. Cómo obtener una actitud ganadora. Y sin duda alguna, Miguel, tú y yo hoy estamos dentro de ese grupo de hombres y mujeres. Amén. Que estábamos entre los pecados más viles y que hoy Amén. El Señor nos ha rescatado. Es la mayor oportunidad de Dios para mostrar su poder y su amor a los más viles pecadores. Sí, así. Y para eso también, Miguel, te voy a decir que para tener esa actitud ganadora tenemos que dejar el orgullo, tenemos que dejar el ánimo de la superioridad, tenemos que dejar la receptividad, tenemos que abrazar la receptividad del Evangelio, tenemos que tener una actitud correcta, tenemos que presentar la verdad con amor, con un fundamento de aceptación. Esas son las bases de poder realmente desarrollar una actitud ganadora. Amén. Vayamos a la primera parte. La receptividad del Evangelio. Hay una historia que nos muestra de una manera clara, sencilla, pero efectiva la recepción del Evangelio, incluso por una persona con quien nos estamos amistando, pero no tiene nada que ver con nuestras creencias, con nuestras doctrinas, como en la historia de la mujer samaritana. ¿Te recuerda la historia? Sí, sí. Esta señora bien vivía en una ciudad llamada Sicar. Y Jesús entonces salía de Judea e iba para Galilea. Y para eso tenía que pasar por Samaria. En Samaria había ese pequeño lugar que se llamaba Sicar. Entonces Jesús llega como a la 6ª hora junto con los discípulos. Cansado, decide que se va a sentar junto al pozo de Jacob. Ahí tenía sed. Él necesitaba agua, pero estaba en un territorio que no era el territorio de los judíos. Estaba en un territorio que había sido abandonado mentalmente como entes que podían ser convertidos con el amor de Dios. Los discípulos habían descartado completamente a esa gente, a los samaritanos. Mas Jesús, mirando un poco más profundo, se dio cuenta que todavía había gente que necesitaba el mensaje, que necesitaba el agua de vida. Y no eran pocos. No. Vamos a ver que eran muchos. Entonces Jesús está sentado ahí y repentinamente viene la mujer samaritana y viene a sacar agua. Y mira que Jesús está ahí y le pide agua, pero lo mira,
y tenía esa pinta, como decimos, ¿verdad?, de judío. Pero tú eres judío. Pero ¿por qué tú, judío, le pides agua a los samaritanos? ¿Es que tú no sabes que hay incongruencia entre nosotros? Jesús dice, sí, yo sé, pero yo tengo algo especial para ti. Si tú supieras quién te pide agua, al contrario, tú le pedirías a él de esa agua que es viva y quien la toma jamás morirá. Y Jesús entonces comienza el diálogo, amista a la mujer, pero también nos deja ver el estudio de la lección y la historia que había una gran diversidad en pensamiento que los separaba, porque los samaritanos no eran bienvenidos con los judíos, porque los judíos tenían el concepto de que ellos habían sido el pueblo elegido y los samaritanos habían sido un pueblo que muchos de ellos habían salido de los judíos, pero que se habían apartado y tenían otra filosofía de vida donde adoraban a otros dioses ajenos y paganos. Entonces, en ese sentido podemos ver, Miguel, que esta mujer, el Espíritu Santo, le mostró a Jesús que había más de una persona dentro de los samaritanos que necesitaba ser redimido, que necesitaba ser sano, que necesitaba ser salvo. Y es así que el Señor entonces comienza a contarle la historia de su vida a esta mujer. Pero dice, ¿y quién eres tú? ¿Acaso eres un profeta? Ellos creían más en los profetas que los propios judíos. Sí, ciertamente. De hecho, ya menciona, bueno, Jacob ese es quien crea esto. ¿Eres tú mayor que Jacob? Dice, si tú supieras, pero yo tengo algo grande para ti. Es el pensamiento de Jesús mientras penetra con su mirada a esa mujer. Y le dice, y entonces esta mujer entendiendo ya que ciertamente hay virtud en él, porque se sintió conmovida. Yo traté de entrar a esta historia y mirando a ver qué es que ella sintió que Jesús tenía para ella. Y sí, se hicieron uno, como que socialmente hablando, como que esa química se hizo. De repente se dio cuenta que sí, que era mayor que Jacob. Que tal vez era aquel que había dado a Jacob la heredad que él pedía. El Espíritu Santo estaba trabajando en esa mujer. Definitivamente. Y vamos a ver eso como consecuencia de que esta mujer, después que Jesús le dice toda su historia de su vida, especialmente la de sus maridos, ella se va al pueblo y comienza a decirle a todas las gentes que vengan a ver a este hombre que le ha contado la historia de su vida. Y todos vienen para conocer a Jesús. Pero eso no se quedó ahí, porque ella había desarrollado una actitud ganadora. Esa actitud el Señor se la pasó a través de las palabras y el comportamiento ganador que él tenía, dotado con el Espíritu Santo. Ahora la mujer entendió y es como que el Espíritu Santo ahora comienza a obrar a través de su vida y se convierte en una predicadora que nos llega hasta tú y yo hoy, no siendo judío de sangre, pero somos judíos ahora por herencia espiritual y eso puede venir de esa historia de la mujer samaritana. Podemos decir entonces que desarrollar una actitud ganadora o tener una actitud ganadora es ser guiados por el Espíritu Santo, es tener el Espíritu Santo. Una actitud ganadora, espiritualmente hablando, nunca podrá ser sin el Espíritu Santo. Amén. Porque Él es que nos enseña y Él es que nos guía. No podemos, el Señor vino a hacer no su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y es porque el Espíritu Santo siempre estaba con Él. Era tanta la relación, era tanta la comunión que nunca se rompió el vínculo entre Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Eso desarrolló su fe en una inmensidad que no se puede ni contar. Como consecuencia, su actitud era la de ese vencedor. Y eso lo miramos después, ya cuando Él viene, muere, resucita y va al cielo y ahora media por nosotros. Amén. Y no solamente hasta allí llegó el resultado de la actitud ganadora de Jesús con esta mujer y esta mujer hablándole a los demás, sino inclusive en Hechos, el capítulo 8, el versículo 4 hasta el versículo, dice,
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Sí. Y vamos a ver cómo era la gente cuando escuchaba de Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que les decía Felipe. Sí. Oyendo, dice, y viendo las señales que hacía. Y porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Sanos. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Gozo. Gozo. Amén. Con un espíritu, por tener un espíritu ganador. Los discípulos lograron sus grandes objetivos porque aprendieron las lecciones objetivas que el Señor Jesucristo les había enseñado. Hoy nos toca a ti y a mí aprender esas lecciones. Amén. Y si no hemos tenido ninguna experiencia, debemos considerar que si no tenemos gozo en la obra del Señor, no estamos siendo personas con actitud ganadora, o no estamos recibiendo de Cristo la energía, por así decirlo, ¿no? El poder del Espíritu Santo. Pasamos a la siguiente parte, doctor, hablando acerca de nuestra actitud ante cualquier persona. Y lo vamos a ver desde el punto de vista de Cristo. Cristo se le presentan dos casos delante de él, dos mujeres. A una la trata de alguna manera y a otra la trata de diferente manera. ¿Cómo podemos equilibrar la actitud de Jesús y qué lecciones podemos aprender de Cristo en estas situaciones? Bueno, Miguel, las actitudes se pueden dividir en dos, como veníamos diciendo, la actitud del cielo y la actitud del yo. Jesús nunca actuó con la actitud del yo, sino que actuó con la actitud del cielo. Pero nosotros en nuestras personas podemos a veces separarnos de Jesús, de las enseñanzas, de esa actitud y tratar a las personas en un aspecto negativo y echarla al lado, sin importancia. No darle la importancia que realmente tiene, como fue la samaritana en los ojos de Jesús. Jesús vio más allá. Si nosotros pudiéramos mirar un poco más allá, también nos diéramos cuenta de que Jesús murió también por esa persona. Y esa actitud negativa con la que estamos tratándola, entonces ya no hubiera necesidad de ella. Más, Jesús trató a todas las personas con una actitud positiva, enseñándole a tener una actitud ganadora. Y nos dice una actitud, Jesús declaró este principio maravillosamente cuando dijo, ya no te llamaré mi siervo. El siervo es alguien que está por debajo y quien va a recibir órdenes y que se siente al menos y solamente en las órdenes que va a recibir no siempre son gratas, pero aún así tiene que seguir los mandatos y el lineamiento de quien le da las órdenes. Más en una forma positiva, cuando miramos una actitud positiva, ya Jesús dice, no te llamaré siervo, ahora te llamaré hermano. Amén. Significa que venimos de una sola familia, significa que venimos de un solo creador, significa ahora que como fuimos creados a su imagen y semejanza, somos una extensión de Él, es su carácter. Ahora Jesús nos considera a sí mismo como su imagen y semejanza, y ahora ya no nos llama extraños, sino que nos llama hermano. Eres como yo, tienes mi sangre, recibiste la salvación por mi sangre. Yo adoro a mi Padre Dios, ahora tú también puedas adorar a tu Padre Dios. Esta mujer era una cananea. Esto lo encontramos en Mateo 15, encontramos la historia. Pero Jesús le dice a esa mujer, públicamente, después que le ruega, le dice, grande es tu fe. Grande es tu fe. ¿Cómo una mujer que no conoce a Jesús va a tener una fe grande? Sino que a menos que ya habría desarrollado una actitud ganadora, sino que ya había escuchado de Jesús, sino que ya sabía que Jesús estaba en el entorno, sino que había sido educada en cierta forma y sus influencias habían sido esa de una actitud ganadora. Esa señora viene ahora a Jesús y le ruega, y Jesús dice, grande es tu fe,
pero no lo deja ahí tampoco. Otra vez Jesús, después de ella, viene y quiere alcanzarnos a nosotros, lo que habríamos de nacer en los siglos venideros. Entonces le dice Jesús a ella, donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará tu historia. Y con tu historia, tú y yo hoy estamos haciendo referencia a ella. Con esa historia, tú y yo estamos haciendo referencia a ella. Por lo tanto, aprendemos una lección aquí, Miguel. Debemos de abordar las circunstancias con una actitud positiva, como lo haría Jesús. Con una actitud ganadora, como siendo creado por Dios a su imagen y semejanza, teniendo el mismo carácter de Jesús. Amén. Y la otra historia, recuerda que Marcos capítulo 14, versículo 6, nos cuenta la otra historia con otra mujer. Lo voy a leer. Marcos 14, 6. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena hora me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. María, 7 veces perdonada. Era para nosotros, la gente común, que no estamos en el Señor y que no tenemos una actitud ganadora, ya no había esperanza para ella. Pero al final del tiempo vemos que esta mujer tuvo una conversión desde dentro, desde su interior, donde ahora no fue realmente, yo digo, bueno, ¿cuál fue el perfume? ¿El perfume externo que le costó el dinero fue el que le echó, o le echó su alma a los pies del Maestro? ¿Qué fue lo que el Señor recibió? ¿Fue el perfume externo o fue su sentimiento, fue su corazón o fue su mente? Jesús recibió su corazón. Los que estaban alrededor recibieron el perfume externo. La diferencia de actitud. Entonces podemos mirar que ella compró lo mejor que pudo, así que el aroma, la fragancia que la gente recibió era altamente agradable, pero el gesto de entregar su corazón, de venir y lavar los pies de Jesús con su pelo, significaba mucho más. Ellos no pudieron ver la actitud, la inmensidad del amor que se estaba vertiendo en el alma de esa señora hacia su maestro. Así que esa señora María dejó también una lección que será eterna mientras haya una humanidad, mientras haya una gracia, mientras haya una salvación, una esperanza. La historia de María habría de permanecer y aún permanece. Cada uno de nosotros tenemos una vida y tenemos una historia. Probablemente muy parecida a alguna persona, alguna personalidad, o algún personaje de la Escritura. Quizás muchos tienen alguna semejanza con la mujer cananea o María Magdalena. Y Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Amén. Y gloria a Dios por ello. Amén. Bueno, la parte final, doctor. ¿Qué nos tiene que enseñar el apóstol Pablo con respecto a una actitud ganadora? Más allá de sus palabras, su ejemplo. Mira, sin amor no podemos hacer nada. Y justamente el fundamento de la creación es Dios es amor. Es en base a eso que la naturaleza es creada, es en base a eso que somos creados a su imagen y semejanza. Por eso tenemos que tener ese amor. Así que el fundamento de la aceptación, de tener una vida y una actitud ganadora, tiene que ser un recibimiento pleno, total, completo de lo que es el Espíritu de Jesús en nosotros. Y el Espíritu de Jesús no era su Espíritu, era el Espíritu del Padre. Así que el Espíritu mío no debe ser mi Espíritu, debe ser el Espíritu Amén. de Jesús.
Y Él en mí y yo en Él es el fundamento de una actitud ganadora, Miguel. No sé qué más decirte, pero el aceptar, Él entonces con esa actitud ganadora, él nos da el fundamento de nuestra aceptación del perdón que Él va a traer a través del sacrificio hecho en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección. Es necesario que confrontemos amorosamente, entonces, como consecuencia, a todos los demás. Aquellos especialmente quien estimamos como menos, pero que son unas criaturas igual que tú y yo, por quien Cristo murió. Las Escrituras nos dejan saber que siempre debemos de amar. No podemos dejar de amar. En el momento que dejamos de amar, nuestra actitud de ganador se convierte en una actitud de perdedor. Muy, muy importante. Romanos 15:7 nos dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amén. Amén. Sí. Para finalizar, doctor, ¿cuál es el llamado que Dios nos está haciendo? Dios nos hace un llamado que es claro y es obvio por la lección que estamos estudiando. Jesús, Dios quiere que desarrollemos una actitud ganadora, absolutamente, no desde el punto de vista del hombre, con el conocimiento de la ciencia del hombre, con los bienes materiales del hombre. No es una actitud donde adquiramos las carreras políticas, científicas que el hombre da. Dios, al contrario, nos hace una invitación a que desarrollemos una actitud más como la del cielo. Así que esa actitud del cielo tiene que ver con la vida eterna, no meramente una actitud de un bienestar aquí de la tierra que es pasajero. Entonces, el llamado que quiero hacerle a los televidentes, Miguel, es que realmente enfoquemos nuestros sentidos. Miremos a nuestro alrededor y miremos cómo está nuestra situación social. ¿Estamos trabajando con una actitud ganadora? ¿O estamos trabajando con una actitud donde está llena de quejas? Si es así, estamos mirando una actitud llena de quejas porque hemos desviado nuestros ojos de lo que es la mira a la patria celestial, donde Jesús nos llama que nuestra actitud debe estar enfocada allá, y el llamado es que retornemos al camino del cual nos hemos apartado. Retornemos al camino que Dios ha puesto para nosotros. Retornemos al camino del cielo. Retornemos al camino que puede ser el camino de la felicidad y vida eterna. Amén. Muchas gracias, doctor, por haber compartido estas palabras y este estudio conmigo y con todos nuestros televidentes. Dios le bendiga. Amén. Gracias, Miguel, por invitarnos. Amén. Gracias, amigo y hermano, por habernos acompañado en este estudio. La invitación es esta: poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos en la próxima.